y hemos puesto este título de Gobernanza Territorial, Elementos de Análisis y Prácticas. Y para desarrollar este tema nos va a acompañar el día de hoy Joaquín Fariñós Dací. Él es catedrático de Análisis Regional de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación de Territorio y director de la Cátedra de Cultura Territorial en la Universidad de Valencia. Joaquín es doctor en geografía, es autor de diversos libros y artículos que reflejan su interés por la planificación del desarrollo territorial, la geografía política regional, el diseño y evaluación de políticas públicas desde las escalas de proximidad. Ha participado como ponente y profesor invitado en diversos congresos, seminarios, programas y diversas universidades, entre otras en la Universidad de Cuenca, en donde has venido visitándola, digamos, en el último año, por lo menos. Como investigador, ha trabajado como responsable y coordinador de diversos proyectos nacionales e internacionales, es coordinador de redes de investigación entre Europa y Latinoamérica, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Observación Territorial, así como de la Regial y miembro del Comité Científico de Redetec. Todos estos organismos que están vinculados a la gestión y planificación territorial. De manera indirecta, varios de los textos que Joaquín ha producido en los últimos años han sido también base del tema de gobernanza territorial que lo discutimos en el programa de desarrollo territorial rural. Muy buenas tardes a todos, María Fernanda, Andrea, personas, estudiantes y compañeros asistentes al seminario o a la reunión virtual. No sé si ustedes tienen, me imagino que sí, ¿no? Veo la presentación que les envié en pantalla, por lo tanto, bueno, la idea, como comentaba María Fernanda, es tratar de hacer una aproximación inicial o de tipo más conceptual a la hora de poder hablar de cuestiones de gobernanza y sobre todo abordar o aterrizar en el concepto de gobernanza territorial. ¿Yo puedo manejar la presentación desde aquí o no? ¿Sí? Permiso para manejar la Perfecto, muy bien. Pues mi intervención de unos 15 minutos, ¿no? Según las recomendaciones de las coordinadoras, se establece o se organiza en base a 4 grandes puntos o ideas, ¿no? La primera es que nos encontramos justamente en estos momentos, bueno, la verdad es que es un momento de gran transición o de diversas transiciones, ¿no? Probablemente cambio climático y modelos de producción que nos van a obligar a repensar la forma en que nos situamos y aprovechamos el territorio. Y en este sentido yo creo que hay que pensar exactamente en identificar cuáles son las dinámicas territoriales más importantes y cómo poder actuar sobre ellas. La segunda, en relación con esto, es que sociedad y naturaleza mantienen una relación conflictiva, o al menos hasta ahora ha sido así, en una relación de suma cero, que en algún momento se ha tratado de revisar o reivindicar para encontrar sinergias más de tipo win-win. Este tipo de nuevo enfoque de gestión basada en ecosistemas o un smart planning o una forma inteligente y pactada de proceder con la planificación para poder utilizar los recursos territoriales, creo que sería el segundo de los grandes retos que tendríamos planteados en este momento de grandes transiciones. Una tercera idea es que aparecen una serie de cuestiones básicas que trataremos de identificar para proceder a una nueva gobernanza y una nueva cultura del territorio. La verdad es que tanto el tema de gobernanza como de nueva cultura territorial son 2 elementos que seguramente pues, están muy tratados en la teoría o en diferentes disciplinas, no tanto a nivel práctico, aunque han sido bien asimilados por parte del discurso político
de muchos de nuestros dirigentes, a veces de una forma, pues, no sé si banal, ¿no? Finalmente, y como última idea, y tal vez la que más me interesaría insistir, es que debemos transitar de la gobernanza como filosofía a la gobernanza como práctica, y esto, a mi modo de ver, se hace o se puede hacer muy especialmente a partir de la política de ordenación territorial, de ordenación del territorio. Hace algún tiempo escribía para uno de los congresos internacionales de ordenación del territorio organizados por Fundicot, escribía algo así como que la gobernanza territorial prescinde del territorio. Se ha puesto de moda, es utilizado, hay muchos documentos, hay mucha iniciativa, hay mucha programación de actuaciones y estrategias que llevan a cabo las administraciones, ministerios y demás. Lo que ocurre es que muchas veces la ordenación del territorio queda alejada de estas propuestas y se prefiere optar por dos vías o transitar por dos vías que son las más consolidadas desde el punto de vista de la toma de decisiones y desde el punto de vista político. Por una parte el medio ambiente y por otra parte la política económica o la estrategia de desarrollo económico para hacer frente a la crisis que nos viene azotando desde hace pues prácticamente 10 años, ¿no? Mi tesis o mi hipótesis es que ninguna de las dos, aunque lo pretendan, llegan a ser integrales, ni tan siquiera la de medio ambiente, lo cual pues nos hace, porque acaba convirtiéndose en una serie de recomendaciones de carácter sectorial o con implicaciones en políticas ya sectoriales al uso en materias pues de riesgo o de contaminación o de calentamiento, etcétera, pero no con esa visión integral que a mi modo de ver sí que tiene la ordenación del territorio. Vayamos entonces por partes después de esta presentación un poco del contenido, del marco, ¿no?, de lo que sería la intervención, para ir concretando algunas de ellas de una forma relativamente pues rápida y sintética. Porque habla de que es un momento clave. Bueno, entiendo que hay nuevos procesos a escala global que todo el mundo conoce y reconoce, unos más que otros. Los negacionistas con el tema del cambio climático, pues a tenor de lo que va sucediendo cada día más y peor, digamos que lo tienen más difícil para poder negar esta evidencia, que sin duda desde el punto de vista físico de la Tierra pues tampoco es demasiado importante, porque la Tierra ha pasado por diversos ciclos a lo largo de toda su historia geológica, con impactos seguramente mayores de los que ahora podemos estar teniendo, pero desde luego no éramos los miles de millones de personas habitando sobre el planeta, y desde luego si la Tierra es resiliente, los hombres, la economía, las personas pues no lo somos tantos, y seguramente pues vamos a vernos afectados de una forma especialmente significativa, tanto desde el punto de vista económico como desde la salud, ¿no? La segunda es la dependencia energética, una cuestión clave en la que seguramente habrá que ir pensando hacia un nuevo modelo de economía y de energía verde, ¿no? Nuevas dinámicas demográficas cada vez pues se manifiestan de una forma más intensa y clara. Las migraciones, tanto las de corto como las de largo, el progresivo envejecimiento, la lucha por los recursos, las viviendas, en fin, el agua, modelos de crecimiento y localización productiva en cambio. Bueno, aparecen nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos materiales, se reproducen algunos sistemas de aprovechamiento minero, etcétera, pero lo cierto es que a los criterios de localización industrial tradicionales que se tipificaban allá por principios del siglo XX por Weber, seguramente están sometidos a una importantísima revisión que nos van a tener que explicar, o que nos van a tener que hacer pensar sobre cómo se aprovechan y los efectos territoriales de esos recursos a lo largo del territorio, tanto los buenos, los tradicionales, los nuevos, como los malos, con los impactos que esto pueda generar. Y finalmente, bueno, tenemos un mundo que ha crecido de una forma poco racional, muy orgánica, con dinámicas de dispersión, especialización y segregación cada vez más importantes, en un mundo que es urbano, y no es urbano al sistema tradicional de pequeñas ciudades y medias, un sistema policéntrico, como podríamos tener en Europa, por ejemplo, en algunos países de Europa, o en algunas partes de algunos países de Europa, sino que cada vez nos estamos acercando a un modelo de megaciudad o de grandes ciudades, de áreas metropolitanas, ¿no? Con unas nuevas relaciones entre la ciudad y lo que no es ciudad, el territorio, el ámbito rural, los sistemas abiertos, los espacios naturales. Yo creo que esto también abre alguna posibilidad de interés, ¿no?, respecto de cómo podemos reinterpretar la relación entre ciudad y territorio en esta nueva realidad.
Por eso yo creo que tal vez no conviene hablar de áreas metropolitanas, sino seguramente de regiones metropolitanas en sentido amplio y con áreas de influencia seguramente que abarcarían muchos centenares o incluso miles de kilómetros en algunos casos, lo cual pues, nos permite introducir nuevos conceptos, región metropolitana policéntrica y nuevos aprovechamientos y nuevas relaciones, ¿no?, entre campo y ciudad. Los últimos seguramente que han tenido una mayor difusión, esto de los servicios ecológicos, ¿no? Hay que reconceptualizar, instrumentalizar los sistemas de planificación para que nos sirva justamente para abordar todas estas problemáticas en una serie de espacios, ¿no?, que creo que son en estos momentos los que llaman una mayor atención. Áreas metropolitanas, sin duda, por el carácter estratégico desde el punto de vista del desarrollo y de la población, de la vivienda, de la innovación social, pero también otras áreas que están sometidas a importante presión. Montañas, litoral, islas, espacios de baja densidad, zonas rurales cada vez más despobladas, espacios naturales cada vez más sometidos al cambio, ¿no? La segunda de las ideas es que necesitamos una nueva ordenación para manejar mejor, para redirigir las relaciones entre sociedad y naturaleza en un territorio que está sometido a una transformación creciente para satisfacer una serie de necesidades y deseos que seguramente hacen insostenible por la huella ecológica y por el modelo que hemos optado lo generalizable a gran escala. La organización territorial, por tanto, debería buscar, necesariamente tendríamos que poner racionalidad, ¿no?, en esta forma de transformación del medio para irnos hacia modelos de desarrollo socioeconómico de las opciones, el equilibrio territorial imprescindible para la cohesión, la coherencia y, digamos, la gobernabilidad de los territorios, y a eso se dedica la ordenación del territorio según la Carta Europea de Torremolinos del 88 y del 83, perdón, la mejora de la calidad de la vida de las personas, una gestión más prudente del medio ambiente y, por otro, pues esa utilización racional del territorio que refería, para lo cual, sin duda, es necesaria la llamada gobernanza, una nueva forma de entender la toma de decisiones de una forma más democrática, participada, menos tecnocrática. En esta diapositiva lo que trato de ilustrarles es un refinamiento o al menos un detalle de lo que yo entendería por gobernanza, que es un concepto que surge en el ámbito de la economía, de las grandes empresas, pero que después se ha trasladado a la acción pública y a la acción de gobierno, y que a veces se ha tendido a confundir con otro tipo de concepto o idea como el de e-gobierno o el de buen gobierno. Yo creo que la gobernanza en realidad presenta una naturaleza comunitaria, está pensada para la defensa del interés general y realmente se apartaría de lo que a mi modo de ver ha sido la nueva gerencia, mal llamada nueva gerencia pública o managerialismo, ¿no? Creo que la diferencia entre gobernanza y lo que no lo es reside en el carácter más participado, más democrático y más de autogestión, basado en una concepción, digamos, más comunitaria, ¿no?, más de gobernanza colaborativa y democrática. Si esto lo trasladáramos a cuestiones de gestión territorial, entonces hablaríamos de gestión o gobernanza territorial basadas, que reuniría a los diferentes actores públicos, privados, tercer sector, con y sin motivación de beneficios, para tomar una serie de decisiones, ¿no?, que nos conduzcan a la construcción de un modelo de desarrollo y un modelo territorial que ese desarrollo implica, ¿no?, coordinado de conjunto. ¿Qué necesitamos para poder proceder con esta gobernanza? Pues a mi modo de ver, una serie de principios, ¿no?, o grandes condiciones que algunos documentos han llegado a establecer. Hablo del Libro Blanco de la Gobernanza o algún libro de la Gobernanza Metropolitana de la OCDE u otros, ¿no? Para mí son tres en especial: los mecanismos de dación y control de cuentas, lo que significa apertura, transparencia y lo que se dice de la accountability. Si hay estos mecanismos, pues seguramente las actuaciones serán más coherentes. La coherencia es una de las 5 grandes virtudes o principios de la buena gobernanza, ¿no?, que seguramente es la más difícil de conseguir, o al menos eso es lo que a mí me salía en un proyecto europeo con 29 países y 30 equipos. Realmente lo que parece más fácil, que sería tratar de dar coherencia al conjunto de las
actuaciones sectoriales o de las diferentes administraciones es finalmente lo que más difícil resulta, ¿no? Nos perdemos en otras cuestiones como la participación o los mecanismos de involucrar a la población o las relaciones multinivel, pero no la coordinación entre las diferentes políticas de cara a conseguir un objetivo concreto en la que cada una de las administraciones aporta en la dirección que corresponda para lograr el objetivo, ¿no? Decía que otras de las condiciones son unas nuevas relaciones entre políticos, ciudadanos y expertos, ¿no? Es decir, yo creo que ha pasado el tiempo de las decisiones tecnocráticas. No me malinterpreten, porque no estoy diciendo que la población o la participación pública desde abajo ha de sustituir la toma de decisiones, porque eso la verdad es que no puede ser. Es decir, hay un control o debe haber un control mutuo entre lo que son los expertos y lo que son los que tienen la responsabilidad política, de los que son la propia población, que pueden ser expertos, pueden ser políticos o pueden ser ni expertos ni políticos, ¿no? Al final se trata de un control mutuo en el que uno, pues el experto, ¿no?, y digamos el rey filósofo aboga por las cuestiones no populistas, y digamos que desde abajo el ego, ¿no?, la población, lo que trata es de escapar a esa manipulación que muchas veces el poder quiere ejercer, ¿no? No es algo nuevo, es un ideal bastante antiguo, ¿no?, que ya se recogía en mucha de la filosofía aristotélica, pero bueno, la verdad es que todavía nos falta bastante por lograr, y eso significaría mejorar un sistema de participación que diera mejores resultados. La participación es un medio, es un instrumento, no es un fin en sí mismo, como a veces se tiende a confundir. Y voy terminando porque ya me han puesto el reloj a 5 minutos, espero tardar menos, ¿no? Pasar de la gobernanza a la gobernanza territorial a partir de la ordenación del territorio. Y aquí pues quisiera proponerles una definición, ¿no?, que en su día diseñamos ya hace algún tiempo en una publicación de hace aproximadamente unos 15 años, ¿no? Por gobernanza de las políticas territoriales y urbanas se entendería la capacidad que tienen los actores, los grupos sociales, las instituciones, insisto, públicas, privadas y del tercer sector, porque en eso consiste la gobernanza, en las buenas relaciones de metagobernanza entre estos sectores, ¿no?, para construir un consenso organizacional y ponerse de acuerdo en la contribución. Y observen que digo ponerse de acuerdo en la contribución, no tanto en lo que queremos conseguir, cuál es la meta o cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos, sino contribuir significa en qué manera me comprometo para lograr lo que quiero conseguir y qué hace cada cual, ¿no? Posiblemente parte de los planes estratégicos fracasan no a la hora de escribir la carta a los reyes, en las desideratas de lo que queremos todos, sino a la hora de obtener los compromisos sobre lo que hará cada uno para poder conseguirlo, ¿no?, en una estrategia territorial urbana común, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la gobernanza territorial? Algo que ya he trabajado y aparece publicado en diferentes textos que seguramente ustedes ya conocen. Nosotros identificamos en aquel proyecto europeo del año 2000, del 4 al 6, versión definitiva aprobada en el 2007, identificamos 4 dimensiones. La vertical, fundamentalmente las relaciones de coordinación interadministrativa, en un sentido que no tiene por qué ser jerárquico, sino que debe ser subsidiario y proporcional, en un sentido más o menos federal. Insistiría aquí en la idea de que los modelos de Estado no son del todo determinantes, no importa si eres muy centralista o muy federal. La idea es que el resultado depende de la forma en cómo tú utilizas las instituciones para conseguir objetivos. Francia es un país aparentemente centralista, o muy centralista, no lo es tanto, sin embargo tiene unos elementos de coordinación multinivel y sobre todo de coordinación horizontal muy importantes. En el caso alemán pues pasaría lo contrario, tal vez tengan una mejor articulación vertical y una visión un poco más regulativa y menos coordinada o menos participada a nivel horizontal. Pero, como digo, en el proyecto
nos daban resultados en la que un federal o un centralista podía ser tan bueno o tan malo como el otro. Todo dependía de la tradición, de la forma en que operan las instituciones, de cómo actúa la población y cuál es el sentido de Estado que hay presente en estos territorios, ¿no? Dimensión vertical, decía, de relaciones entre administraciones, horizontal, de relaciones entre administraciones o departamentos sectoriales y de territorios vecinos, ¿no? Cooperación municipal, cooperación metropolitana, etcétera, la participación ciudadana y como resultado final el desarrollo territorial sostenible que incluye las variables tanto económica como social y ambiental, ¿no? La propuesta que yo vengo defendiendo desde hace algunos años es relativamente simple. El mejor campo de aplicación de la gobernanza territorial es la política territorial u ordenación del territorio, ¿no? Y el medio ambiente y la economía, decía, no vienen a suplir este carácter integrado del territorio, porque como se desarrolla en ese capítulo que aparece publicado era en el 8º CIOT, ¿no? Si alguien está interesado, pues yo creo que no se está colgado en ResearchGate, pero podría enviarles la copia donde ahí se justifica un poco esta idea y se hace referencia a un nuevo instrumento que ha aparecido, que son las las estrategias inteligentes de especialización que nacían, digamos, desde el mundo de la innovación tecnológica, pero que después transitaban hacia la innovación social y finalmente hacia la innovación socioterritorial, ¿no? Es decir, provocaban innovaciones de carácter no socioinstitucional, sino territorio institucional, ¿no? Bueno, yo creo que esta es un poco la idea en la que hay que abundar. Eso nos lleva a reflexionar sobre las relaciones entre economía, ¿no? y planificación física, planificación económica y física. Y por otra parte, y termino ya, debería prestarse una atención especial a la forma en que las instituciones o la organización territorial del Estado puede operar en este sentido, ¿no? Y bueno, esto es todo por mi parte por el momento. Espero no haber consumido demasiado tiempo, más del que me tocaba. Muchas gracias, Joaquín. Está muy bien con el tiempo. Creo que nos has dado unos buenos inputs para la discusión posterior. Y le damos la palabra a Joaquín por ideas finales o de cierre. Y tienes 2-3 minutos para sintetizar. Adelante, Joaquín. Yo creo que en estos momentos es evidente que hay que revisar. Hay un conflicto bastante declarado entre cómo hacer la planificación y cada vez la planificación territorial ha perdido importancia y peso respecto a la planificación urbana. Fundamentalmente porque se dice el mundo es un mundo donde la gente vive en las ciudades. Sin embargo, lo que hay que plantearse es si queremos un mundo de ciudades-isla, ¿no? Y esta ciudad de ciudades o el mundo como ciudad-red, o si realmente tratamos de reconducir la territorialización de la gente en su entorno, dentro de la propia ciudad, porque muchas veces la gente no tiene la conciencia de cuál es la parte de la ciudad donde viven y las relaciones que tiene con el resto de las partes de la ciudad, porque hay mucha segmentación de usos, se ha perdido la vieja tradición urbanística de una ciudad, digamos, hecha por barrios multifuncionales, donde fueran compactos y complementarios entre sí, entre sus funciones, pero lo que es peor, muchas veces la ciudad se ha desconectado por completo de su entorno inmediato, que es la no ciudad. Y esa no ciudad, en las formas de planificación y en las leyes digamos, de planificación de usos del suelo, ha venido tradicionalmente definida como suelo no urbano, ¿no? A día de hoy yo creo que esto ha cambiado y ya se habla de espacio abierto o de espacio rural, que ya de por sí tiene un valor. Esto nos obligaría a pensar a las relaciones entre ciudad y campo, campo y ciudad. Las ciudades trataban de imitar o emular la naturaleza mediante los patios interiores de los grandes proyectos por barrios, a lo mejor en los procesos de, digamos, de crecimiento de las ciudades de finales del XIX y siglo XX. Ahora yo creo que hemos ido
hemos dado algunos pasos más, ¿no? Yo creo que en estos momentos la relación entre, digamos, entre las energías que fluyen del campo a la ciudad, ¿no? Como sumidero, como consumidor de muchas de las cuestiones, productos, población, etcétera, del campo, yo creo que ahora pues experimentan, digamos, una revisión desde dos puntos de vista. Por una parte, otro tipo de servicios que hasta ahora no se contemplaban, como eran los servicios ecológicos, y por otra parte, la ciudad empieza a producir dentro de sí misma, en los huertos urbanos o en los procesos, digamos, de regeneración, reciclaje, depuración, economía circular, está empezando a generar unos inputs que pueden ser utilizados después también por el ámbito rural. Todo esto nos abre las posibilidades para una nueva forma de esas relaciones y yo creo que la idea de región metropolitana a la que me refería anteriormente representa un interés o tiene un interés a mi modo de ver especial en tanto recompone las relaciones ciudad y territorio. Como ustedes saben y me conocen las dos, yo tengo un pensamiento más territorialista que urbano, ¿no? Y es lo que trato de defender en mi trabajo. Las ciudades son muy importantes, pero insisto en que para mí no tiene sentido pensar en una constelación de ciudades archipiélago y ahí hay que buscar ese tipo de relaciones entre el campo y la ciudad, para lo cual, pues lógicamente, cada una de las partes, y tal vez el tema de la mancomunidad que mostraba Manuel es bastante evidente, digamos, hay una serie de relaciones respecto de lo que administra cada uno de los municipios según el área más o menos próxima al gran centro urbano, ¿no? Del que se trata. La experiencia de la cooperación inteligente, ¿no? Para tratar de definir objetivos. Para mí, una cosa que ha dicho Manuel también me resulta especialmente significativa y comparto con él, y es lo que él llama mesoescala. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, los instrumentos de ordenación del territorio más importantes son los de carácter subregional, es decir, aquellos que concretan de una forma bastante específica y clara cuáles son las recomendaciones para el crecimiento de la ciudad, es decir, modula el crecimiento urbano. A lo mejor unas escalas mayores resultan más estratégicas o poco concretas. Estas escalas supralocales, ¿no? Lo que sí que te permiten es tener una economía de escala suficiente por agrupación, ¿no? Para defender intereses y reparto de funciones de una forma inteligente o coordinada, lo de la coherencia, además en este caso entre espacios, y definir espacios de cooperación territorial, que es otra de las cuestiones que no hemos comentado, pero que a mi modo de ver resulta fundamental, ¿no? La forma en que se establecen las cooperaciones entre las administraciones y entre las administraciones locales muy especialmente, y después entre estas mancomunidades o asociaciones voluntarias, ¿no? Y lo que serían los niveles superiores. Pero ahí entramos en otra discusión, que es el tema de la relación entre las administraciones y la organización territorial del Estado, que esta es otra caja de Pandora, ¿no? u otro melón que habría que abrir y que a veces no siempre resulta de fácil de gestión, ¿no? Pero bueno, esto lo podremos dejar para otra ocasión.